Buenos días, bienvenidos al webinario sobre integración de la perspectiva de género y edad en la ergonomía laboral. Este webinario lo va a impartir Vanessa Puig, que es fisioterapeuta y técnico superior de prevención de riesgos laborales y también es especialista en ergonomía laboral, de la División de los Servicios de Prevención de MECI Mutual. Cuando quieras, Vanessa. Gracias, Isa, por la presentación y gracias a todas las personas que hoy habéis hecho un hueco en vuestra agenda para asistir a este webinario donde vamos a hablar de ergonomía laboral sensible a la diversidad etaria y de género. Antes de empezar, comentar que al final del webinario tendremos algo de tiempo para poder contestar las dudas que hayan podido surgir o si alguien también tiene algún comentario o algo que aportar. Hemos habilitado dos formas para que podamos tener este feedback. Uno es de forma escrita, a través del apartado de preguntas y respuestas, no del chat que está inhabilitado, sino esta iconita de aquí, o también podéis levantar la mano virtualmente y entrar por voz, lo que más cómodo os resulte. Pues vamos a entrar ya en materia y lo hacemos recordando que sexo y género no son sinónimos. El sexo nos habla de la biología, de la fisiología, de los aspectos genéticos y físicos. En cambio, el género en realidad es una construcción social, podemos decir, que tiene una influencia cultural, psicológica y que al final es lo que hace que una persona se identifique siendo hombre, mujer o con cualquier otra identidad dentro de una sociedad. Y debemos tener siempre presentes que el género es algo variable. No significa lo mismo ser hombre o mujer hoy, ¿no? en Europa en el 2025 que hace 50 años o en otros países. De hecho, un ejemplo de ello lo encontramos en el pueblo de los Mosuo, que habitan en las laderas del Himalaya. De hecho, las Mosuo son de hecho una sociedad matriarcal y sobre todo matrilineal. De hecho, el linaje, la herencia se transmite de madres a hijas, pero no a los hijos varones. Y el rol que adoptan las Mosuo es un rol que tradicionalmente se les suele asignar a los hombres en Europa. Las Mosuo tienen realmente el poder económico, son quienes pues gestionan las propiedades, etcétera, etcétera, y tienen también independencia reproductiva y afectiva. Es decir, no se unen, ¿no?, a una figura como puede ser un marido o el padre de unos hijos. Pero dejemos las Mosuo de lado y nos vamos a centrar, ¿no?, en la salud laboral, que igual no es un tema tan divertido, pero es cierto que el género tiene una influencia muy importante en la salud y en la salud laboral. Entonces, tenemos que estar atentos a detectar la influencia del género y no es tarea fácil porque realmente lo tenemos tan integrado que no somos conscientes, ¿no?, de estos estereotipos tradicionales. Pero si estamos alerta, al final, muy probablemente, lleguemos a la conclusión que el distinto impacto de los riesgos ergonómicos en hombres y mujeres depende más del género y no tanto del sexo. Y alguien puede decir, hombre, escucha, es una realidad que las mujeres en general tienen menos fuerza y son de talla menor que los hombres y esto las hace ser más vulnerables a sufrir un trastorno musculoesquelético. Pero es que el problema no es este. El problema es que no estamos haciendo ergonomía. La ergonomía lleva implícita la perspectiva de género y de edad también, porque al final se trata de adaptar el puesto de trabajo, las herramientas de los equipos a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que si diseñamos, ¿no?, teniendo en cuenta un supuesto hombre medio, ¿no?, y este supuesto enfoque neutral, que en realidad no tiene nada de neutral, ¿no?, porque coge un hombre blanco, de mediana edad, con un percentil bastante elevado, pues hace, ¿no?, que si una mujer tiene que utilizar una herramienta manual, pues claro, no podrá ejercer fuerza de forma eficiente porque directamente le va grande. Por no hablar también de aquellos requerimientos especiales del puesto de trabajo, como pueden ser los códigos de vestimenta. Cada vez pasa menos, pero aún sigue pasando que algunas aerolíneas, por ejemplo, obligan a las asistentes de vuelo, no así a los asistentes,
a llevar tacones, o otras profesiones que también requieren, ¿no?, de una bipedestación mantenida, tienen que llevar un calzado poco ergonómico, ¿no?, para poder estar horas de pie, ¿no?, como personas que atienden el público, etcétera, etcétera. De todas formas, me gustaría transmitir también la idea que hablar de perspectiva de género no implica hablar en exclusiva de las mujeres o de los riesgos de las mujeres, que también, de hecho, muchas veces también significa visibilizar algunos riesgos que suelen estar invisibilizados. Pero en realidad, la perspectiva de género lo que realmente pretende es conseguir unas condiciones, en este caso ergonómicas, óptimas, para que da igual si lo ocupa el puesto una mujer o un hombre, realmente puedan trabajar de forma segura y saludable. De la misma manera que hablar de perspectiva de edad no significa hablar en exclusiva de cómo gestiono los riesgos en los trabajadores mayores, sino lo que se trata es de lograr unas condiciones seguras para todas las personas trabajadoras en cualquier momento, ¿no?, de su etapa vital. Lógicamente, los extremos de edad, pues a veces no tienen una mayor vulnerabilidad, no sé si es la mejor palabra, pero bueno, tenemos que prestarle algo más de atención, esto sin duda. Y vamos a ver algunos datos, ¿no?, para dar contexto a lo que vamos a hablar hoy aquí. Para empezar, lo decíamos que si queremos hacer ergonomía tenemos que pensar que un puesto de trabajo, de hecho cualquier puesto de trabajo, lo puede ocupar un hombre o una mujer. Esto parece una obviedad. Es cierto que sigue existiendo cierta brecha en la tasa de empleo y que esta aumenta con la edad. Pero si miramos datos de 2023, ¿no?, de la encuesta de población activa, vemos que en 2023 el 47,3% de los puestos de trabajo estaban ocupados por mujeres, el 53,3% por hombres. A mí personalmente me gusta enmarcar conceptualmente la perspectiva de género en la salud laboral dentro de la ergonomía inclusiva. Pero en realidad, en este caso, si lo pensamos, no estamos diciendo que no nos debemos olvidar de las minorías. Lo que estamos diciendo es que no debemos olvidarnos de casi la mitad de la población trabajadora. En relación a la edad, como bien sabéis, la población está envejeciendo. Si miramos datos de apenas 50 años o 51 años, vemos que la pirámide poblacional tenía forma de pirámide, ¿no? Había una base muy amplia porque porcentualmente niños y niñas y jóvenes pues realmente tenían un peso porcentual muy, muy importante. En cambio, si miramos la pirámide de población en España del 2024, vemos que se estrecha mucho la base y que ya no tiene una forma de pirámide propiamente dicha, sino que más bien tiene una forma de seta. Y la proyección es que hasta el 2074 vaya aumentando este porcentaje de población mayor. Esto también, lógicamente, se traduce en que envejece la población trabajadora. Este gráfico es muy interesante, al menos a mí me lo parece. En la línea de abajo encontramos el porcentaje de personas trabajadoras mayores de 55 años y en la línea de arriba el porcentaje de personas trabajadoras menores de 35 años. Vemos que en 2026 los mayores de 55 años eran aproximadamente el 11% y los menores de 35 casi el 42%. Pero a medida que pasan los años, estas dos líneas se van acercando y en 2023 ya vemos que los mayores de 35 años ya superan el 20%. Esto es una tendencia que no solo pasa en España, sino que es una tendencia que pasa en toda Europa. En 2030 se prevé que el 30% de la población activa tenga entre 55 y 64 años. No deberíamos hacer una asociación negativa entre edad y trabajo. Hoy en día una persona puede terminar su etapa laboral con una buena salud y además, ¿no?, estas generaciones, ¿no?, que pertenecerían a la generación del baby boom, ¿no?, o podríamos hablar de veteranos, tienen valores muy importantes en el trabajo, ¿no?, como de un compromiso importante en la empresa, un
un compromiso también y un sacrificio importante, tienen mucha experiencia, pero aunque no debamos hacer esta asociación negativa, lo cierto es que la OSHA publicaba que en la encuesta que realizaron que el 27% de los trabajadores de la Unión Europea piensa que no podrá seguir realizando el mismo trabajo hasta los 60 años. La pirámide poblacional envejece también la población trabajadora y también aumentan los años que vamos a vivir después de la jubilación. Realmente la esperanza de vida está creciendo a un ritmo realmente muy, muy grande, salvo alguna excepción, ¿no? Como en 2020, ¿no? Que por la pandemia por COVID-19, pues aumentó la mortalidad, especialmente de los más mayores, pero hoy en día la esperanza de vida al nacer es de casi 81 años en hombres y 86 en mujeres. Esto es un gran logro, ¿no? En parte del sistema sanitario. Es cierto que vivimos más años, sí, pero no ha aumentado tanto la calidad de vida de algunas personas. Un porcentaje importante de personas viven muchos años, pero con procesos de discapacidad, de mala calidad de vida, etcétera. Entonces, hoy en día tenemos otro gran reto, que es conseguir que la gente, aparte de vivir más, viva mejor. Y aquí realmente los programas de promoción de la salud tienen bastante importancia. Muy bien, hoy el tema es ergonomía laboral y esto implica hablar de trastornos musculoesqueléticos o, mejor dicho, de prevención de estos trastornos musculoesqueléticos. Se suele pensar que quienes tienen más trastornos musculoesqueléticos son los más mayores, ¿no? Es lógico pensarlo, pero si miramos estadísticas oficiales del índice de incidencia, es decir, el número de accidentes de trabajo en jornada, en este caso por sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético, a partir de ahora, cuando diga sobreesfuerzo, siempre me voy a referir, ¿no? Sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético. Pues bien, si miramos los índices de incidencia, vemos que precisamente quien tiene un índice de incidencia mayor de sobreesfuerzos en relación a los accidentes de trabajo son los más jóvenes, más los hombres que las mujeres, pero los más jóvenes. Y en edades más mayores, pues en realidad disminuye. ¿Y por qué pasa esto? Pues probablemente lo primero que nos venga a la cabeza a muchos es que, bueno, hay una mayor presencia de personas que trabajan, de personas jóvenes que trabajan en puestos físicamente más exigentes. Y esto es así, esto es una realidad. De hecho, la gente que se incorpora al mercado laboral de forma más precoz suele estar ocupados en la industria, en el sector hostelería, en la construcción también, por tanto, ¿no? La carga física es elevada. También es cierto que los más jóvenes sufren más unas condiciones laborales precarias y que también les falta experiencia, ¿no? Y sabemos que en relación a los trastornos musculoesqueléticos, no siempre el paso de los años es una garantía, pero sí que es verdad que con el paso de los años en los trabajos activos se pueden adoptar estrategias ergomotrices o biomecánicamente más eficientes. También a los jóvenes les suele faltar formación adecuada, por así decirlo, en materia de prevención de riesgos laborales y también forma parte de la juventud probablemente el hecho de subestimar los riesgos. Además, aunque a la generación Z, ¿no? Se les atribuye características de que se suelen escaquear más del trabajo, que no tienen tantas ganas, ¿no? De sacrificarse y de echar más horas en procesos iniciales de formación, pero es cierto que aún así, cuando uno empieza en los primeros empleos, pues tiene cierta presión, ¿no? De hacer las cosas bien, de no pedir ayuda y de quizás hacer algunas actividades físicas o ocupacionales que sobrepasen las capacidades físicas. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de gestionar los riesgos. Es importante hacer formación adecuada y formación que se adapte a la manera de aprender de los jóvenes. También es muy interesante, pues, hacer estrategias de mentoring, ¿no? Coger una persona con más experiencia para que le haga de mentor, que le explique pues, cosas propias del puesto de trabajo, pero que también sean una guía de ejemplo, etcétera, etcétera. Seguimos con algunos datos y ahora miramos el índice de incidencia
de accidentes de trabajo por sobreesfuerzos por género. Es una realidad que año tras año los hombres tienen más accidentes de trabajo por sobreesfuerzos que las mujeres. En 2023 tuvieron el doble, ¿no? Duplicó el índice de incidencia y realmente es algo que realmente se va reiterando año tras año. ¿Y por qué pasa esto? Pues bueno, una lectura habitual que se hace es que los hombres suelen tener mayor presencia en los trabajos físicamente exigentes y las mujeres suelen ocupar trabajos más ligeros. Esto es una conclusión que se llega bastante rápido, sin demasiados análisis. Luego hablaremos un poco más de ello. Pero me gustaría ahora comentar alguna causa que quizás no tan evidente, pero también esté detrás, ¿no?, de estos datos. Y uno puede ser el modelo de masculinidad tradicional. Este modelo, ¿no?, hace que los hombres, no todos lógicamente, pero que algunos hombres adopten comportamientos más temerarios, podemos decir, ¿no?, debajo del paraguas de la valentía, y que también tengan que demostrar, ¿no?, su fuerza. Hay una campaña interesante, ¿no?, los hombres también se cuidan, que tienen un eslogan bastante impactante, ¿no?, que dice que comportarse como un hombre de verdad reduce la esperanza de vida. Y lo cierto es que los hombres, además de liderar las estadísticas de accidentes de trabajo, también lideran las estadísticas de muertes por causas no naturales. Por ejemplo, en 2024 fallecieron 471 personas por ahogamientos en el agua y 81% de estas personas eran hombres. O también en el mismo año fallecieron 941 hombres en accidente de tráfico frente a 213 mujeres. Por tanto, es importante detectar, hacer un análisis en la empresa de si quizás en algunos puestos de trabajo está calando estas conductas, ¿no?, de masculinidad tradicional, por así decirlo, y debemos de hacer alguna acción, alguna campaña para evitar, ¿no?, que entren en conflicto con la seguridad y salud de los trabajadores. Muy bien, decíamos que los hombres tienen más accidentes de trabajo por sobreesfuerzos, sí, esto es así, pero hay dos grandes grupos de ocupaciones donde pasa lo contrario, ¿no? El primer grupo es el grupo donde encontramos a los profesionales de la enseñanza, tanto de infantil, secundaria, primaria, etcétera, y a los profesionales de la salud que requieren de estudios universitarios. Aquí el índice de incidencias es mayor en mujeres que en hombres. Y el otro gran grupo es en las trabajadoras de los servicios de salud y el cuidado de personas, donde se incluyen personal sanitario que no requiere de estudios universitarios, y también en el tema de cuidado de personas también se incluye personal de peluquería, de estética, asistentes de vuelo, etcétera, etcétera. Son solo dos grupos, sí, pero justo estos dos grupos tienen ocupado al 25% de las mujeres trabajadoras. En el primer grupo el 14,2% y en el segundo 11,3%. Por tanto, un porcentaje significativo de mujeres están ocupadas en unos grupos de ocupaciones donde los sobreesfuerzos son mayores en mujeres que en hombres. Y otra cosa interesante que podemos ver en este gráfico es si da igual, ¿no?, quien tenga, entre comillas, quien tiene más, si los hombres o las mujeres, pero vamos a ver si está por encima del global de ocupaciones o no. Estas rayitas de aquí es el global el índice de incidencia de sobreesfuerzos en accidentes de trabajo del global de los hombres, y en amarillo el de las mujeres, ¿no? Entonces, todas estas profesiones, los hombres que se ocupan en ellas tienen un índice de incidencia superior al global. Y si miramos al lado de las mujeres, vemos que hay profesiones, ¿no?, donde las mujeres tienen un índice superior mayor que el global de mujeres, pero también mayor que el global de los hombres. Y precisamente este grupo de aquí que decíamos, que están los profesionales sanitarios sin titulación universitaria más otras ocupaciones del cuidado de personas, no solo las mujeres tienen un índice de incidencia mayor que el de los hombres, sino que supera el global de los hombres.
Por tanto, esto luego lo trabajaremos y muchos de los ejemplos que trabajaremos serán de este grupo ocupacional. Muy bien, seguimos con la siniestralidad laboral. Ya hemos hablado de los accidentes de trabajo. Miramos un poquito qué pasa en las enfermedades profesionales. En las enfermedades profesionales pasa justo lo contrario. Quien tiene un índice de incidencia mayor son las mujeres y esto pasa año tras año. En 2023 tuvieron casi un 25% más elevado el índice de incidencia por sobreesfuerzos. Estamos hablando sobre todo de patologías de extremidades superiores, no en exclusiva, pero sobre todo de brazos. Y si miramos datos de trastornos musculoesqueléticos crónicos en población general, vemos que también es más prevalente en mujeres. En España, casi el 24% de las mujeres tienen lumbalgia crónica frente al 16% de los hombres. Y a nivel cervical, a nivel de cuello, las diferencias son más notorias, ya que el 22% de las mujeres y casi el 10% de los hombres tienen dolor cervical crónico. Y, lógicamente, aquí sí, la cronicidad se relaciona claramente con la edad, tanto en hombres como en mujeres. Hemos visto que los más jóvenes tienen episodios de trastornos musculoesqueléticos, pero son casos agudos en su mayoría y la cronicidad realmente aumenta a medida que acumulamos años y acumulamos también factores de riesgo. Muy bien, también algo que me parece interesante es analizar la incapacidad temporal, las bajas por trastornos musculoesqueléticos, pero incluyendo tanto las contingencias profesionales como las contingencias comunes. Estos son datos propios que nos ha facilitado los compañeros del servicio de MCT Consultoría y son datos del 2024, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vemos es que los hombres que más bajas por trastorno musculoesquelético tienen son los más jóvenes. En cambio, en mujeres es justo lo contrario, en el otro extremo, ¿no? Las mujeres más mayores. Son hipótesis, no lo sabemos con certeza, ¿no? Por qué pasa esto, pero bueno, podemos pensar que es algo que va acorde con lo que veíamos, ¿no? Que los hombres registran más a patologías agudas y las mujeres registran más patologías crónicas. Lo que sí que vemos es que con la edad, tanto en hombres como en mujeres, aumenta la tasa de absentismo. Es decir, los episodios de trastornos musculoesqueléticos duran más, es más difícil la recuperación. Muy bien, como sabéis, los factores de riesgo para desarrollar un trastorno musculoesquelético casi nunca es un solo factor aislado, ¿no? Sino que es la interrelación de varios factores. Tenemos factores individuales, factores de carga física y también factores organizativos y psicosociales. En relación a los factores individuales, sabemos que hay factores que no podemos modificar, ¿no? Como la genética, el sexo, la edad, pero otros sí que son modificables y tienen más que ver con el estilo de vida, ¿no? Y incluye la composición corporal, los niveles de sedentarismo, de actividad física, el hábito tabáquico, las horas de sueño y si tenemos un descanso reparador, etcétera, etcétera. Que me he pasado una. En relación a los factores organizativos, sabemos que están relacionados con desarrollar problemas osteomusculares, las largas jornadas de trabajo, el trabajo turno, las ratios desfavorables y también especialmente el trabajo nocturno. Y hay muchos estudios que muestran la asociación de los factores psicosociales con desarrollar un trastorno musculoesquelético. Los motivos por los cuales pasa esto no están del todo claros. Parece ser que está relacionado con la respuesta neuroendocrina subyacente al estrés, la fatiga y a la ansiedad. Y los factores psicosociales en concreto que más se relacionan con la patología osteomuscular es una combinación de altas exigencias y bajo control, el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, el bajo apoyo social o la alta exigencia emocional. Os dejamos un artículo divulgativo que publicamos en nuestro portal de prevención y también algo de bibliografía científica al respecto, por si queréis indagar un poquito más. Y bien, en relación a los factores
de carga física, pues ya los conocéis, ¿no? Desde la manipulación manual de cargas y de personas, las posturas forzadas, el trabajo repetitivo, el uso de fuerza, y estos factores los encontramos a nivel laboral, pero también los encontramos a nivel extralaboral, ¿no? Al final mi cuerpo, mis músculos, mis articulaciones son míos las 24 horas del día, y lo que yo hago las 24 horas del día tiene un impacto, ¿no?, sobre mi salud, tanto en positivo como en negativo. Pues bien, de todos estos factores de riesgo sabemos que hombres y mujeres no tienen el mismo nivel de exposición. Si vemos datos de la última encuesta europea de condiciones de trabajo, vemos que los hombres están más expuestos a la manipulación manual de cargas y las mujeres están más expuestas a la manipulación manual de cargas cuando la carga, con cariño, es una persona. También las mujeres están más expuestas al movimiento repetitivo, posturas forzadas. A nivel psicosocial, también hay una exposición diferenciada entre hombres y mujeres. Los hombres están, por ejemplo, más expuestos a trabajar en plazos muy ajustados de entrega, y las mujeres están más expuestas al trato directo con el público y a situaciones emocionalmente molestas. Y bien, ¿y por qué hay esta diferente exposición en hombres y mujeres? Para empezar, porque hombres y mujeres trabajan en sectores y ocupaciones distintas. Hay ocupaciones altamente feminizadas y hay ocupaciones altamente masculinizadas. Personalmente, a mí no me gusta mucho el término de profesiones feminizadas y masculinizadas, porque aunque sé que no es la intención y sé que no es a lo que se refieren, en mi cabeza resuena que lo que realmente están diciendo es que son ocupaciones que requieren de características femeninas o masculinas. Pero en cualquier caso, la realidad es que hay ocupaciones que están ocupadas mayoritariamente por mujeres, como veíamos en el ejemplo anterior, ¿no? En el sector enseñanza y salud está realmente muy feminizada estas ocupaciones. Y en cambio, en ocupaciones como los trabajadores de los servicios de protección o en construcción, realmente están ocupadas mayoritariamente por hombres. Las estadísticas, ¿no?, agrupan muchos datos y en esta agrupación también perdemos algo de información. Eso quiero decir que no podemos presuponer que en un gran grupo de ocupación hombres y mujeres realmente trabajen en los mismos puestos de trabajo. Si cogemos de ejemplo el personal sanitario en la clasificación nacional de ocupaciones lo tenemos en dos grupos. Aquí ya lo tenemos expresado a dos dígitos, ¿eh? El CNO a dos dígitos. Pues bueno, tenemos en el B21 los profesionales sanitarios que requieren de titulación universitaria, y en el H56 tenemos pues sobre todo a los TCAEs, ¿no?, los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, a los técnicos de emergencia, etcétera, etcétera. Si cogemos este primer grupo, vemos que también hay una gran segregación en profesiones. Los hombres representan el 46% de los médicos, el 39% de los fisioterapeutas, 16% de enfermeros o el 7% de logopedas. Además, también debemos tener en cuenta la segregación vertical, porque en todas las ocupaciones y en todos los sectores suele ser bastante evidente. Las mujeres en todos los sectores están infrarrepresentadas en los puestos de decisión y de liderazgo. Un ejemplo lo encontramos en lo que podemos llamar la pirámide invertida de la mujer en medicina. En los hospitales públicos en España, las mujeres ocupan, bueno, son prácticamente, ¿no?, el 61% de las plazas, ¿no?, de médicas en hospitales públicos, pero en realidad solo ocupan el 27% de las jefaturas de servicio o el 19% de las presidencias de los colegios médicos o el 10% de las cátedras en medicina. Además de tener en cuenta la segregación vertical y horizontal, también debemos considerar, y esto no es fácil, la segregación
de tareas que a veces existe. Es decir, personas que ocupan un mismo puesto de trabajo, puede ser que tengan algunas tareas asignadas diferenciadas por género. Normalmente suele ser de forma más informal. Ejemplo, una oficina donde, no sé, una vez cada X tiempo alguien debería limpiar la nevera y no hay personal de limpieza asignado para ello, ¿no? Y los propios trabajadores de oficina deciden hacerlo. Pues mayoritariamente se suelen ocupar las mujeres. O cuando se tiene que hacer algo que requiera de fuerza, a quien se le va a pedir ayuda es a un hombre. De esto nos habla Karen Messing, que probablemente la mayoría de asistentes la conozcáis. Ella realmente es una pionera en el estudio de la perspectiva de género, porque cuando nadie hablaba de perspectiva de género, ella ya lo estaba estudiando. De hecho, a finales de los años 70, ya estaba trabajando en ello. Y ella suele explicar que cuando se analiza el impacto de los movimientos repetitivos en hombres y mujeres, lo que hacen los estudios es ver el diferente impacto, ¿no?, de la exposición a movimiento repetitivo en hombres y mujeres. Es decir, si una exposición tiene un porcentaje mayor en uno de los dos géneros. Pero cometen un sesgo de género importante, que es suponer que cuando hablamos de movimiento repetitivo estamos hablando de la misma cosa cuando lo hace un hombre y una mujer. Y normalmente nos cuenta que no es así. Los movimientos repetitivos, que no son, que mayoritariamente hacen los hombres, tienen más un componente de fuerza, tienen un balance articular mayor, pero una frecuencia mucho menor. Los movimientos son mucho más lentos. En cambio, las mujeres hay menos fuerza, movimientos articulares más pequeños, pero una repetitividad mucho mayor. Entonces, hombres y mujeres están expuestos a movimiento repetitivo de distintas características y, por tanto, el impacto sobre la salud, ¿no?, y los trastornos musculoesqueléticos que de ellos se derivan son distintos. Ella suele poner mucho el ejemplo, ¿no?, de una fábrica de despiece de pollos o de pavos, ¿no?, donde en las mismas categorías profesionales los hombres se dedican, ¿no?, a trocear al pollo y a colgarlo, y las mujeres, ¿no?, la limpieza más fina de la pieza. Os dejamos también aquí una entrevista que le hicimos ya un tiempo muy interesante a la profesora Messing. Muy bien, otra cosita que deberíamos tener en cuenta de esta distinta exposición es la precariedad laboral. Los hombres también sufren de precariedad laboral, pero en menor medida. Sigue existiendo una brecha salarial. En 2022, ¿no?, el salario más habitual entre las mujeres fue de casi 5.000 euros menos que el de los hombres. También las mujeres suelen estar empleadas en mayor porcentaje a trabajos a tiempo parcial y con contratos temporales. Y no nos deberíamos olvidar de la masa invisible de los trabajadores y trabajadoras 3K o su evolución, ¿no?, en la lengua inglesa, que es el 4D. Son personas que están ocupadas en trabajos muy complejos, de condiciones más que complejas, podemos decir, ¿no? Son trabajos sucios, peligrosos, duros y exigentes y discriminatorios. Normalmente hay interseccionalidad, es decir, la gente ocupada en estos trabajos tienen varios factores discriminatorios: ser mujer, considerada mayor, de estatus migratorio, con una sociedad con una condición socioeconómica baja, etcétera, etcétera. Y esta masa invisible es invisible, ni los vemos, y no aparecen tampoco en las estadísticas. No aparecen en las estadísticas porque directamente no están contratadas formalmente, ¿no?, sino que forman parte de la economía sumergida. Y si sí que forman parte de la economía formal, pues suele haber una tasa mayor de infradeclaración, porque, bueno, tienen una gran precariedad, no tienen recursos, ¿no?, para poder gestionar, etcétera, etcétera. Además, también debemos tener presente, mejor dicho, la doble presencia y la doble carga, que a veces se encuentran como sinónimos, pero no son exactamente lo mismo. La doble carga, al final, es
la suma de horas, ¿no? Y la suma de carga física, psicológica y emocional del trabajo remunerado y del trabajo dentro de casa, podemos decir. Y la doble presencia implica simultaneidad, ¿no? Es estar trabajando, pensando que tenía que pedirle hora al médico a mi padre, pensando que luego tengo que salir corriendo porque tengo que ir a las puertas abiertas de las extraescolares de mi hijo pequeño de robótica, etcétera, etcétera. Es decir, estar en un sitio pensando en el otro. Y las mujeres están más afectas, ¿no? en estas dos situaciones. Sigue existiendo el patrón de que los hombres dedican más horas al trabajo fuera de casa y que las mujeres dedican más horas al trabajo doméstico y de cuidado de los hijos. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, las mujeres con hijos en un día laborable dedican de media 6,7 horas al cuidado de los hijos frente a las 3,7 horas, ¿no? Que dedican los hombres. Entonces, si sumamos al final el trabajo remunerado y el no remunerado, el número total de horas es mucho mayor en mujeres. Y otro tema que también debemos tener presente, y antes comentábamos un poco, es el androcentrismo en el diseño ergonómico o en el diseño, podríamos decir, porque si fuera ergonómico no tendría este sesgo androcéntrico. Se trata, ¿no?, de que se suele aún diseñar para este supuesto hombre medio que decíamos y tenemos un montón de ejemplos, ¿no?, que nos hablan de ello. Hace unos años salió en prensa, ¿no?, algunos titulares, ¿no?, que hablaban que los chalecos antibalas no se adaptaban correctamente a la anatomía de la mujer y no solo una cuestión de talla, de que sean más pequeñas, ¿no?, sino de morfología, ¿no?, que se adaptara correctamente a la distinta distribución del morfotipo. Cada vez hay más, tenemos más disponibles, ¿no?, chalecos antibalas que se adaptan a la anatomía femenina y que también se adaptan a las distintas tallas que pueden tener los hombres. Se va subsanando, pero mira, aquí tenemos un ejemplo de un equipamiento bastante nuevo, ¿no?, como son los exoesqueletos. Pues bien, los exoesqueletos, salvo alguna excepción, también suelen tener un diseño pensado para los hombres, desde que a veces, ¿no?, tienen un apoyo en el pecho que es molesto en las mujeres, que no se acaba de adaptar correctamente a la zona de las caderas, etcétera, etcétera. O, para seguir con el ejemplo de sanidad, sabemos que las cirujanas experimentan más trastornos musculoesqueléticos debido a problemas disergonómicos. Hay un estudio que aquí os he puesto, un estudio australiano, donde se preguntaba a un montón de mujeres cirujanas de distintas especialidades y el 89% refería que tenía dificultades al usar el instrumental quirúrgico porque no se adaptaba al tamaño de la mano. Inclusive este estudio comentaba que es que costaba encontrarlo en el mercado, ¿no?, y que tenían que establecer sinergias con los proveedores para que los fabricaran. Esto da problemas osteomusculares de las cirujanas y aparte, ¿no?, que a mí si me tienen que operar, me gustaría que la cirujana que me opere tenga la instrumental adecuada para que pueda hacer una tarea fina sin mayores dificultades. Y hay un ejercicio interesante, bueno, eso a mí me lo parece, que podemos hacer. Mirad, aquí lo que hemos hecho es coger los datos que aparecen, ¿no?, que ha publicado el Instituto ya hace unos años, ¿no?, los datos antropométricos de la población española. Sabemos que son datos que ya tienen unos años, ¿no? El muestreo se realizó hace más de 25 años y ahora, pues bueno, algunos son más altos que hace unos años, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí tenemos la distribución del alcance máximo horizontal. Es decir, cuando yo tengo que diseñar en un puesto de trabajo un alcance, ¿no?, siempre nos dicen las distintas normas y guías técnicas, dicen, pues mira, lo que tienes que hacer es coger el percentil 5. De esta forma, si el más bajito o la más bajita consigue alcanzar, el más alto alcanzará sin ningún problema. Pues si cogemos
la distribución que está publicada, ¿no?, aquí en los datos antropométricos del instituto, que nos dice, ¿no?, que la muestra es de 1.719 personas y que se incluyen hombres y mujeres. Si cogemos el percentil 5 de este alcance máximo horizontal, vemos que son 606 milímetros. Que bueno, los datos son anticuados, pero son bastante acordes a los que aparecen en la norma UNE en ISO 14.738, que nos dice que el percentil 5 son 605 milímetros. Por tanto, podemos dar este dato por válido. Pues bien, lo que hacemos ahora es superponer la distribución global, donde se incluyen hombres y mujeres, la distribución de hombres y la distribución de mujeres. Y hacemos el cálculo para ver este percentil 5 de 606 milímetros, a qué percentil corresponde en la distribución en hombres y en mujeres. Y vemos que en hombres corresponde al percentil 1. Esto quiere decir que el 99% de los hombres alcanzarán sin problemas. Pero en mujeres el percentil es el percentil 10. Por tanto, ya no estoy protegiendo al 99% de la población, sino que estoy protegiendo al 90% de esta población. Por tanto, es algo a tener en cuenta, ¿no?, que si yo cojo los datos globales de hombres y mujeres, estoy protegiendo a un porcentaje que sea de hombres, pero muy probablemente sea menor en mujeres. Y una estrategia interesante que se puede hacer también es contar con datos antropométricos propios, es decir, poder medir nuestra plantilla, tener datos algo más actualizados. Igual puedo establecer sinergias con Vigilancia de la Salud porque en el reconocimiento médico tome estos datos y obviamente también tengo que pensar que una cosa es la plantilla que yo tengo, pero también es la que voy a tener, ¿no?, y establecer qué percentiles son críticos al ocupar un puesto de trabajo por si tengo que hacer una adaptación. Además, debo tener en cuenta no solo a hombres y mujeres, sino que también debo tener en cuenta que con la edad la talla disminuye y sobre todo lo que disminuye es el balance articular, ¿de acuerdo? Entonces, estos alcances también se van a disminuir. Por tanto, si puedo tomar como referencia los alcances máximos de una mujer mayor, mejor que mejor. Y además de todo esto que hemos ido hablando, ¿no?, que nos justifica, nos argumenta por qué hay esta distinta exposición en hombres y mujeres, también debo tener en cuenta, lógicamente, las diferencias biológicas. Por ejemplo, sabemos que en el caso del túnel carpiano hay una predisposición biológica de que las mujeres lo tengan más que los hombres, ¿no? Esto es debido, ¿no?, a la deficiencia de progesterona y a alteraciones de la función tiroidea. También en situación de embarazo y lactancia aumenta la hormona relaxina, que hace que los ligamentos sean más laxos y que la articulación no sea tan estable, ¿no?, y puede hacer que sean más vulnerables en situación tanto de embarazo como lactancia a tener esguinces o trastornos musculoesqueléticos del tipo que sean. Esto tampoco hay una evidencia muy sólida, pero bueno, algunos estudios apuntan que podría estar pasando esto. Y lo que decíamos antes, ¿no?, que bueno, sí, las mujeres en promedio tienen menos fuerza y tienen menor talla, pero insisto que esto es un problema de mala ergonomía. Karen Messing también suele poner un ejemplo en sus ponencias de, no recuerdo exactamente qué puesto de trabajo es, pero es un puesto de trabajo que hombres y mujeres que lo ocupan tienen que atornillar con fuerza. Y se vio en el estudio que las mujeres tenían dificultades en hacerlo, que eran más lentas, que referían más molestias, etcétera, etcétera, hasta que simplemente se les dio una herramienta con un mayor brazo de palanca y fueron igual de rápidas que sus compañeros y desaparecieron las molestias musculares. Y al final también lo que tenemos que hacer es pensar si no estamos invisibilizando algunos riesgos de estas profesiones feminizadas que comentábamos, ¿no? Se suele atribuir que los hombres trabajan en la construcción, tienen que levantar sacos de cemento, etcétera, y que realmente hacen el trabajo duro. Y que las mujeres pues, están ocupadas en trabajos más ligeros y más livianos. Pero esto, pregunto, ¿siempre es así?
Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y podemos poner algunos ejemplos, como el caso de las mariscadoras a pie, que realmente están expuestas, entre otros, porque también hay riesgos de seguridad importantes, pues están expuestas a riesgos ergonómicos muy significativos. Y en Galicia esta es una profesión principalmente de mujeres, ¿no? Depende un poquito de la provincia, pero va del 95% al 79% de ocupación en mujeres. Y aparte mujeres de cierta edad, realmente no hay un relevo generacional. También tenemos el caso de las camareras de piso, las famosas Kelly, que ellas mismas, ¿no?, han protagonizado acciones para visibilizar y pedir unas condiciones laborales más seguras y más dignas. O, para seguir, ¿no?, con el ejemplo del campo sanitario, tenemos los TCAEs, ¿no?, los técnicos en curas auxiliares de enfermería. Mirad, hay muchos estudios que han evidenciado, han mostrado que la carga a nivel discal que soporta una persona que tiene que movilizar a pacientes, ¿no?, tiene que transferir a un paciente de la cama a la camilla o hacer una movilización en la cama, pues hay muchos estudios que muestran que superan los límites de acción, es decir, que superan los límites considerados como seguros. Para citar un ejemplo, un estudio clásico, podemos citar el estudio Dortmund, donde se hizo el estudio biomecánico y en el caso del reposicionamiento hacia la cabecera de la cama, es decir, un paciente que ha resbalado de la cama y que hay que ayudar, ¿no?, a volverlo a posicionar correctamente hacia el cabezal. Pues esta tarea, si la realiza una sola persona sin ayudas técnicas, puede llegar a alcanzar una compresión discal a nivel L5-S1, es decir, a nivel de las últimas lumbares, primera vértebra sacra, de 608 kilos, que permitirme la expresión, pero es una burrada, porque supera de mucho el límite de acción en mujeres, que según la NTP 907, ¿no?, del método MAPO, está en 275 kilos y también supera de mucho el límite de acción en hombres, que es en 400 kilos, ¿de acuerdo? Cuando pensamos en carga física, pensamos en construcción, pero no pensamos siempre en otros sectores. Entonces, hay que visibilizar estos riesgos y, sobre todo, hay que tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas? Pues en este caso está lógico que no puedo disminuir el peso de la carga, pero sí o sí tengo que trabajar por parejas y sí o sí tengo que utilizar productos de apoyo, ¿no?, ayudas técnicas, porque al final me disminuyen en un 60% el peso discal. Por cierto, este gráfico verde es la carga discal utilizando una sábana deslizante, un producto de apoyo, una sola persona. Aquí aún faltaría hacer la técnica con otra persona para conseguir bajarlos a unos límites más seguros. Muy bien, ¿y por qué esto es importante? Pues volvemos un poquito a ver el gráfico del índice de incidencia de accidentes de trabajo por sobreesfuerzos. Vemos aquí a los trabajadores de los cuidados de las personas en servicios de salud, básicamente TCAEs y profesionales de evacuación de emergencias, y vemos que el índice de incidencia es mayor, como ya decíamos antes, en hombres, y para ponerlo ahora un poquito en perspectiva, vemos que también es mayor que el que tienen los trabajadores cualificados de la construcción. Resumiendo un poco, sabemos que hay una distinta exposición en hombres y mujeres. ¿Y a qué es debida? Pues principalmente a la segregación, tanto horizontal, vertical como de tareas, a la precariedad laboral, al factor conflicto, ¿no?, familia-trabajo de doble presencia y doble carga, al androcentrismo en el diseño, diferencias biológicas, y esto muchas veces nos hace a invisibilizar los puestos ocupados por mujeres, no priorizar y no implantar las medidas preventivas adecuadas. Y en relación a la diversidad etaria, pues debemos recordar que también hay segregación. Hay ocupaciones más envejecidas que otras. Las ocupaciones más envejecidas son el personal cualificado en sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero, y también en el personal directivo y gerentes. Y hay ocupaciones donde se concentran un mayor porcentaje de jóvenes,
como sería, ¿no?, el sector servicios en general, ¿no?, restauración, etcétera, etcétera, y en las ocupaciones elementales. Y una pregunta que nos suelen hacer es, bueno, y cuando hablamos de trabajadores mayores, trabajadores seniors, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues no hay un criterio técnico o médico de peso que nos diga, pues mira, a partir de X edad una persona es un trabajador senior, pero bueno, si tomamos como referencia la NTP 1176, que nos habla de edad y diversidad generacional, nos dice que para desegregar los datos, como mínimos, debemos tener 3 rangos, el de 16 a 34 años, 35 a 54 y el de a partir de 55, que son los que ya consideran trabajadores seniors. Esto es el mínimo, podríamos estratificar aún en más rangos. Pero lo cierto es que el envejecimiento es algo bastante individual. La OMS ya nos indica que los cambios que se producen durante el proceso de envejecimiento no son lineales ni uniformes y que solo se asocian vagamente con la edad de la persona. 2 personas de 60 años pueden aparentar edades muy distintas. Aquí también debemos tener la idea que deberíamos implantar acciones de promoción de la salud, pero cuidado, que no es lo único que debe hacer la empresa. Primero debemos garantizar unas condiciones ergonómicas favorables, si no, no tiene sentido empezar, ¿no?, por el final. ¿No? Sería como empezar la casa por el tejado. Muy bien, y llegados a este punto, donde ya tenemos suficientes datos de contexto, creo yo, la pregunta que debemos empezar a responder es, bueno, ¿y yo esto cómo lo gestiono dentro de la empresa? ¿Cómo puedo ser sensible a esta diversidad etaria y de género? Pues para empezar, necesitamos investigación que integre la perspectiva de edad y género para tener criterio. Y también debemos tener un paraguas, ¿no?, y unas políticas públicas y una normativa en materia de salud laboral para que nos dé cobertura. Ya la estrategia de seguridad nos cita entre sus objetivos que es fundamental gestionar la diversidad etaria y que es fundamental introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Y de hecho, en la reforma de la Ley de Prevención parece ser que estos aspectos cobrarán bastante relevancia. Pero si ya entramos en lo que debemos hacer propiamente en la empresa, podemos decir que podemos establecer sinergia con los planes de igualdad. En el anexo, ¿no?, del Real Decreto 901 de 2020 nos dice o se establece, ¿no?, que a través de los diagnósticos se deberán medir y evaluar las medidas de prevención con perspectiva de género. Esto a la práctica se traduce en que las personas al cargo, ¿no?, de implantar el plan de igualdad es probable que pregunten a los compañeros de prevención qué acciones o qué estrategias se han implantado para integrar la perspectiva de género, y desde prevención también podemos pedir información o podemos utilizar la información recogida en los planes de igualdad, ¿no?, para ver un poquito cómo son las distribuciones por género, etcétera, etcétera. Aquí os dejo también un enlace a un artículo que publicaron unos compañeros míos aquí en MC Mutual, ¿no?, que hablan sobre los planes de igualdad y su contenido en materia de prevención de riesgos laborales. Pero entrando ya, ahora sí, en acciones concretas, ¿no?, lo primero que tenemos que tener es un mapa con la distribución por ocupaciones y puestos de trabajo, teniendo en cuenta nuestra distribución por género y edad. Y no es fácil hacerlo bien, porque aparte de tener las ocupaciones, también tengo que tener el listado de las tareas habituales y también aquellas esporádicas, ¿no?, para detectar esta división informal, ¿no?, debida a los estereotipos. Es decir, sabemos que hay una gran segregación horizontal, vertical, por tareas en general, pero tenemos que comprobar qué está pasando en nuestra empresa. Y debo tenerlo actualizado y tener una proyección a medio plazo. ¿Qué puede pasar?
que tenga puestos de trabajo ocupados por personas que en 5 años se van a jubilar todos. Pues yo esto lo tengo que prever, ¿no? Para hacer una buena planificación. A recursos humanos seguro que le va a interesar mucho, a prevención también, porque tengo que garantizar, ¿no? Este traspase de conocimiento y este traspase de conocimiento también en materia de seguridad y salud laboral. Además, es fundamental tener todas las estadísticas y todos los datos desagregados por género y edad. Me refiero a datos de siniestralidad, absentismo, vigilancia epidemiológica, pero también a indicadores de desempeño, incidencias registradas, horas de formación. Es habitual a veces, ¿no?, que las formaciones se hacen en horarios que la gente que está con reducción de jornada por guarda legal les es difícil acceder, etcétera, etcétera. Y es el punto de partida, tener los datos desagregados por género y edad. Pero yo luego tengo que analizarlos. Si hay algunas diferencias, tengo que analizar el por qué está pasando. Si no, bueno, me voy a quedar con el dato y no voy a poder hacer nada más. Muy bien. Además, también tengo que entrar, ¿no?, en la evaluación de riesgos con perspectiva de edad y género. Dicho de otra forma, como ergónomos nos deberíamos preguntar si la metodología que tenemos disponible es sensible a la diversidad etaria y de género. Y una de las primeras cosas que deberíamos comprobar es si los estudios de validación han cogido una muestra donde se incluyera personas de distintas edades y tanto a hombres como mujeres. Por ejemplo, en el método OCRA no tiene valores límites diferenciados ni por sexo ni por edad, pero sí que es cierto que la metodología de validación, ¿no?, al final el método OCRA está validado epidemiológicamente, pues ha cogido a personas de distintas edades, aunque cuesta encontrar los valores las edades que han cogido, y personas de distintos sexos. De hecho, en uno de los estudios más recientes, ¿no?, de 2021, cogieron una muestra bastante grande de 11.173 personas y el 56% eran hombres y el 44% eran mujeres. Por tanto, en los estudios de validación sí que se ha cogido una muestra significativa de la población general, podemos decir, pero lo que no hay o yo no he encontrado es estudios que midan el diferente impacto en la salud. Es decir, si un índice OCRA determinado, un 2,5, da un porcentaje distinto de casos de trastornos musculoesqueléticos en hombres y mujeres y en personas de distintos sexos. Porque claro, al final, cuando cogemos una muestra grande, aunque tengamos en cuenta las distintas personas, es verdad que puede ser que estemos protegiendo a un porcentaje bastante mayor de hombres jóvenes, por ejemplo, pero mucho menor de mujeres mayores. Inclusive podría ser que un determinado índice OCRA sea seguro para hombres jóvenes, pero no lo sea para mujeres mayores. Pero bueno, en general podemos decir que en los estudios de validación sí que se ha tenido en cuenta, ¿no?, esta sensibilidad de género sobre todo y de edad. También hay métodos que tienen valores límites diferenciados según sexo y edad. En el caso de la manipulación manual de cargas, el método propuesto en la ISO 11228, en su parte 1, se establecen los valores máximos y la masa de referencia para luego hacer los cálculos del peso que puede manipular un hombre según el rango de edad y una mujer según el rango de edad. ¿De acuerdo? Entonces, al utilizar la ecuación NIOSH o la ecuación homóloga, ¿no?, en la norma ISO 11228, cuando cogemos la carga de referencia, lo ideal, la recomendación, sería aplicar los niveles máximos de protección. ¿Qué pasa? Que muchas veces en las empresas dicen, bueno, yo tengo solo a chicarrones jóvenes y fuertes, ¿no?, ocupando el puesto de trabajo X,
Por tanto, yo voy a coger como referencia, yo puedo coger como referencia el valor de 25 kilos, ¿no? Y hacer los cálculos y decir, bueno, pues sí, lo tengo bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta persona cumpla 46 años, ¿lo despides? ¿O no podrás contratar a una mujer? Entonces, aunque suene utópico, la idea es trabajar las condiciones ergonómicas para conseguir que cualquier persona que ocupe el puesto de trabajo lo pueda hacer con seguridad. Por tanto, la recomendación sería siempre coger los valores de mayor protección. Limitar el peso de la carga a 15 kilos beneficia a las mujeres, sí, pero también beneficia a los hombres, porque de hecho estaré protegiendo, según los estudios epidemiológicos de validación, al 99% de los hombres y al 90% de las mujeres. Estos valores, de hecho, ya se han incluido en la nueva guía técnica de manipulación manual de cargas que publicó el Instituto, al igual que también se ha incorporado, ¿no?, los criterios de la norma ISO-TR 12.295, ¿no?, relativa al empuje y tracción, donde los límites de fuerza, tanto inicial como mantenida, se diferencian para hombres y para mujeres. Pero insisto, lo ideal siempre es coger el nivel de máxima protección. Esto es hacer ergonomía. Otro ejemplo también lo encontramos en la norma UNE en 1005.3, ¿de acuerdo? Donde los límites de fuerza recomendados, en este caso para la utilización de máquinas, pues también están diferenciados dependiendo del sexo y la edad. Por tanto, ya hemos visto que la metodología ergonómica puede ser sensible en género y edad, teniéndolo en cuenta, integrándolo en la fase de validación del método. También hay metodología que tienen valores límites diferenciados. Aquí intentaré coger siempre el valor de máxima protección. Y en el caso de la metodología que valora las posturas forzadas o que en algún ítem valora, ¿no?, el balance articular, la postura, etcétera, etcétera, se puede utilizar siendo sensibles a género y edad, mimando mucho las técnicas de muestreo. Es decir, si yo tengo que ver, ¿no?, si al hacer una acción levanta el brazo por encima del hombro o no, pues voy a tener que coger un poco de variabilidad. Tendré que coger tanto a hombres como mujeres, personas de distintas edades, y me fijaré sobre todo en los percentiles. Interesante coger el percentil 5, el percentil 95 y alguno de por el medio, y aquello que decíamos antes de identificar los percentiles críticos. Yo puedo decir que tengo un nivel verde, ¿no?, en cuanto a posturas forzadas, pero puedo añadir, pero ojo, que si este puesto de trabajo en un futuro, ahora no tengo nadie, pero en un futuro lo ocupa una persona menor a 1,65 m, tendré que hacer una adaptación, como poner una plataforma. Igual no voy a hacer un rediseño en este momento, pero ya tengo identificado a esos aspectos críticos. Y en este sentido, si cogemos la ecuación homóloga a Lanayos, ¿no?, que aparece en la ISO 11.228, vemos que un valor crítico per se es una distancia vertical en la manipulación manual de cargas mayor a 1,75 m, ¿no?, porque se supone que mayor a 1,75 m es por encima de la cabeza, y esto por sí mismo, sin otros factores de riesgo, ya es intolerable. Hemos vuelto a hacer el mismo ejercicio que antes hacíamos para ver este 1,75 m a qué percentil corresponde. Y corresponde al percentil 77 en la distribución de hombres y al percentil 99 en el percentil de mujeres. Insisto, alguien me puede decir, sí, pero es que estos datos están muy, muy anticuados. Sí, estarán muy anticuados, pero hoy en día una mujer de 1,75 m ya es una mujer alta. Por tanto, yo podría presuponer que en un puesto donde se manipulan pesos, muchas mujeres y también muchos hombres estarán por debajo de esta estatura. Bueno, entonces, simplemente es para recordar que debemos tener, una cosa es la normativa, la metodología, pero debemos tener cierto criterio técnico para mejorar las condiciones laborales. Ante una inspección de trabajo, si cumplo esto probablemente me servirá, pero si realmente quiero mejorar las condiciones de trabajo, pues tengo que trabajarlo, ¿no?, en mayor detalle.
Y también existe metodología sensible, en este caso al género, como por ejemplo los métodos de evaluación ergonómica en embarazadas, ¿no? Como el Ergomater, o en algunos casos también me vendrán bien los métodos de ajuste, es decir, los métodos que al final valoran la capacidad funcional de la persona trabajadora y las exigencias del puesto. Siempre la capacidad funcional de la persona trabajadora tiene que estar por encima de las exigencias. Sobre estos métodos hablamos un poquito en un webinario que hicimos hace unos meses sobre ergonomía inclusiva, que si alguien lo quiere revisualizar, aquí también tiene el enlace. Seguimos avanzando, ¿no?, en las acciones que tenemos que hacer en concreto en las empresas para integrar la perspectiva de edad y género. Y ya llegamos al punto, ¿no?, que debemos planificar las medidas preventivas. Pues claro, la evaluación ergonómica es el punto de partida, nos da información, al igual que también voy a obtener información del estudio epidemiológico, que el estudio epidemiológico, ¿no?, los casos de tal patología los debería tener desagregados como mínimo por género y edad, ¿no?, para detectar qué está pasando. Y lo que decíamos, nos tenemos que preguntar el por qué. ¿Por qué, me lo invento, los hombres jóvenes que ocupan este puesto de trabajo están teniendo más casos de lumbalgia? ¿Es que falta formación? ¿Es que hay una distribución informal de tareas y los estamos sobrecargando? Hay que analizarlo, ¿no?, para realmente poder implantar medidas efectivas para todos los colectivos. Y aparte, las medidas que yo pueda incorporar, ¿no?, si detecto algún gap entre demandas y exigencias en un colectivo en concreto, suelen ser medidas que benefician a todos. Si yo disminuyo el peso de la carga, esto le va bien a todos. Si yo intento implantar una serie de pautas con criterios de prevención de trastornos musculoesqueléticos, esto les va a venir bien para todos. Algunos los van a notar más, pero al final es prevención absolutamente para todos. Y también tengo que desagregar por sexo y edad el seguimiento, el control. Las medidas se están implantando al mismo nivel en todos los grupos, están siendo efectivas, etcétera, etcétera. Y a veces nos preguntan, bueno, ¿y qué medidas son sensibles, ¿no?, qué medidas preventivas son sensibles a la edad y género? Pues no existen medidas preventivas sensibles a la edad y género en concreto. Al final se trata de hacer ergonomía, se trata de diseñar siguiendo los criterios del diseño universal, porque de esta forma da igual quien ocupe un puesto de trabajo, que si lo hemos diseñado bien, la gran mayoría de las personas van a poder ocupar el puesto sin necesidad de adaptaciones. Importante también el trabajo coordinado de los distintos departamentos de la organización para que el departamento de compras también integre estos criterios de diseño universal en la gestión de compras, que las cirujanas tengan instrumental quirúrgico adecuada, que un hombre de 30 años, pero con un percentil 5, también pueda alcanzar bien a su puesto de trabajo. Las personas altas también, etcétera, etcétera. Al final se trata de disminuir la carga física de trabajo, reducir la repetitividad, evitar, si se puede, la manipulación manual de cargas o dejarla a unos niveles tolerables, etcétera, etcétera. Se trata de mejorar la organización del trabajo. Si podemos potenciar la prevalencia de las personas, mucho mejor. De esta forma se podrán establecer rotaciones de puesto de trabajo efectivas. Trabajar bien, como decíamos, el tema de las pausas a nivel de prevención de trastornos musculoesqueléticos. Es mejor más pausas cortas que una de sola larga. Adecuar el horario. Un tema que a veces es algo controvertido, ¿no? Sabemos que el trabajo nocturno es un factor de riesgo, entre otros, a nivel de trastornos musculoesqueléticos. Y sabemos que trabajar en el horario nocturno
impacta más en las personas a medida que hacen años. Pues bueno, igual, aunque no hay una limitación legal que diga a partir de tal edad una persona no puede trabajar en los turnos nocturnos. No, esto no existe. Pero sí que es verdad que se puede trabajar, yo qué sé, para limitar, por ejemplo, que una persona no pueda estar expuesta al trabajo nocturno X años, ¿no? Y a medida que van cumpliendo estos años, pues que haya más opciones, ¿no? de pasar a un turno diurno si es posible. También se debe hacer formación, formación para capacitar a las personas. Una de las cosas que pasa, ¿no? A veces es que los más jóvenes hacen muchas más formaciones porque tienen que formarse. Los más mayores ya tienen tanta experiencia que no hace falta que se formen. No, no, nos tenemos que formar todos. Nos tenemos que formar en nuevas tecnologías, en nuevas formas de trabajo. Debemos seguir recibiendo formación adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, y esta formación, si realmente queremos que tenga un impacto real, se debe adecuar a las distintas formas que aprenden las personas en función de la edad. Fomentar también la colaboración, que no sean formaciones pasivas, ¿no? Que la gente pueda aportar. Y también se deben hacer acciones de promoción de la salud, pero para todos. No solo para los más mayores que ya empiezan a tener achaques de la edad, no, lo que se intenta es prevenir, pero hacerlo bien, no entregar solo cajas de fruta una vez al mes, ¿no? Sino realmente fomentar un estilo de vida que haga que me parezca bueno, yo no, pero que las personas se puedan parecer más a Brad Pitt, ¿no? Y cumplir años con buen estado de salud. Y seguimos avanzando y llegamos en aquellos casos que es necesario hacer una adaptación del puesto. La teoría nos dice, ¿no?, que si priorizamos los aspectos ergonómicos en la etapa de diseño y concepción, vamos a evitar tener que hacer readaptaciones en un futuro. Pero cierto es que en algunos casos será necesario, ¿no? Porque estemos en percentiles extremos, porque no hayamos tenido en cuenta algún aspecto, porque la situación de capacidad funcional de una persona la hace apta para trabajar, pero con alguna adaptación. ¿De acuerdo? En estos casos, ¿qué adaptaciones tenemos que hacer? No lo sé. Tenemos que analizar bien cuál es el gap para poder subsanarlo. Si la persona no puede alcanzar más allá de 100 grados porque tiene una limitación articular, pues o bien tendré que bajar, ¿no?, el plano de trabajo, o tendré que subir al trabajador, ¿no?, en una plataforma, etcétera. Hay que analizarlo caso por caso, y muchas veces tampoco es más una cuestión de tiempo que de dinero. A veces no, a veces cuesta dinero, pero muchas veces es poder parar y pensar. Es la dificultad también de tener una buena coordinación con los servicios médicos para entender bien qué restricción tiene este trabajador, que no me sirve, que el trabajador no puede manipular cargas. ¿Qué quiere decir que no puede manipular cargas? Igual no puede manipular cargas de más de 7 kilos, o igual no puede hacer una frecuencia de manipulación concreta. Los servicios médicos tienen que concretar bien, por el bien del propio trabajador y de todos. De esta forma realmente haré una adaptación efectiva. Y muchas veces decía que no es cuestión de coste. Adaptaciones un poco creativas pueden ser baratas y suelen ser buenas para muchas personas. Y también tenemos que hacer formación en perspectiva de edad y género, ¿no? Antes hablábamos de la formación para capacitar y para formar en materia de riesgos laborales, pero una de las cosas que también tenemos que hacer es formar a los técnicos de prevención para que sepan realmente integrar la perspectiva de edad y género. Tenemos que formar a todos los estamentos directivos, mandos intermedios, etcétera, etcétera. Y también tenemos que sensibilizar a los trabajadores. Permitirme, ¿no?, que os informe que próximamente se va a publicar un curso muy chulo que ha hecho una compañera mía, que ayuda a las empresas a sensibilizar en perspectiva de género
en toda la plantilla. Se va a publicar nada, en los próximos días, semanas, ¿de acuerdo? Y entonces si alguna empresa mutualista nos está escuchando, pues podrá pedir la información, ¿no? Para que lo matriculemos, para que lo puedan ver y de esta forma, ¿no? Si les encaja, pues también lo pueden matricular a los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Muy bien, seguimos avanzando, ¿no? En este círculo y llegamos al turno de la vigilancia y promoción de la salud en función del sexo y edad o teniendo en cuenta el sexo y edad. Para empezar, la vigilancia de la salud debe tener en cuenta, por un lado, el puesto de trabajo y por el otro lado, la persona. Tener en cuenta la persona, entre muchas otras cosas, implica tener en cuenta su sexo y su edad, por si hay que hacer alguna acción diferenciada, ¿no? dependiendo de estos factores. Hay una herramienta que nos ayuda, ¿no? Para detectar gaps, sobre todo relacionados con la edad, que es el Workability Index, que es un cuestionario elaborado por el Instituto Finlandés de Salud Laboral y que ahora ya está validado, ¿no? Desde hace un tiempo en lengua castellana, y hay una NTP, ¿no? La 1147, que nos da la información y también nos facilita, ¿no? El cuestionario validado en castellano, ¿de acuerdo? Al final, este cuestionario se puede pasar, bueno, de dos maneras, ¿no? Se puede pasar para que de tal forma, ¿no? Que el personal sanitario le va haciendo las preguntas y va anotando, o directamente, ¿no? Le da, en una visita de vigilancia de la salud, le da el cuestionario a la persona para que lo rellene. Y al final está categorizando a las personas en 4 grupos, ¿no? Puede determinar que la persona tiene una capacidad laboral excelente, que significa que su capacidad funcional está muy por encima de las exigencias. Puede tener una capacidad laboral buena, que sigue estando por encima de las exigencias, pero ya no con tanto margen. Puede ser moderada, que ya está ligeramente por debajo, o deficiente, que está muy por debajo, ¿de acuerdo? Entonces, si da un valor de moderado y deficiente, tiene que existir este trabajo coordinado del área sanitaria y del área técnica para adaptar el puesto de trabajo y también para realizar acciones de promoción de la salud, aunque podríamos decir que ya hemos hecho un poco tarde, ¿no? En estos casos, para intentar aumentar las capacidades. De hecho, la promoción de la salud, cuando realmente funciona, ¿no? Es cuando se hace de forma preventiva en gente que tiene una buena salud y una buena capacidad laboral. Si no lo conocías, este cuestionario es interesante porque además hay estudios, ¿no? Que lo han validado y nos dice que es un modelo predictible, ¿no? Para prever a medio plazo, a corto o medio plazo, el abandono prematuro del trabajo y también la calidad de vida que tendrán las personas después de la jubilación, ¿no? Decíamos, este gran reto que tenemos ahora es, sí, ya vivimos más años, pero tenemos que conseguir también vivir mejor. Y llegamos ya al último punto, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? en este diagrama, ¿no? Para ver los pasos y las acciones que debemos hacer para integrar la perspectiva de género y edad en los riesgos ergonómicos o en la gestión de los riesgos ergonómicos, y es la gestión del retorno al trabajo. Sin lugar a dudas, la ergonomía laboral tiene que ocuparse o tiene que tener como objetivo prevenir los trastornos musculoesqueléticos. ¿Pero qué hacemos con las miles de personas que ya han desarrollado un trastorno musculoesquelético? Aquí también tenemos otro gran reto, ¿no? Que es el de conseguir que estas personas se puedan reincorporar a su puesto de trabajo de manera eficiente y saludable. Sabemos que pasados los 6 meses de una baja laboral, y no me estoy refiriendo en el caso concreto de los trastornos musculoesqueléticos, sino que son datos en general, sabemos que después de una incapacidad temporal de 6 meses, solo el 50% se vuelve a reincorporar a su puesto de trabajo habitual. La otra mitad se pierden por el camino. También sabemos, que lo hemos visto hoy, que la duración de las incapacidades temporales por trastornos musculoesqueléticos aumentan con la edad y que las mujeres tienen una mayor prevalencia de trastornos musculoesqueléticos crónicos. Entonces, tenemos que gestionar el retorno al trabajo y tenemos que
ser especialmente sensibles, ¿no? En estos casos de que aún hay una mayor vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Os hemos dejado aquí también la NTP 1116, ¿no? Que nos habla del mantenimiento y vuelta al trabajo bueno, nos explica bastante bien cómo es el paso a paso, y también os dejamos, ¿no? Un webinario que hicimos también hace un tiempo donde hablábamos, ¿no? de estas estrategias y cómo planificar, ¿no? Los planes de vueltas al trabajo para poder reincorporarse después de una baja por trastorno musculoesquelético. Y ya estamos llegando al fin del webinario, pero antes me gustaría invitaros, ¿no? a que visitarais nuestro portal de prevención. Ahí encontraréis bastante material divulgativo de prevención en general, y también ya empezamos a tener bastante material sobre perspectiva de edad y género. ¿De acuerdo? Encontraréis artículos, pero también encontraréis guías y manuales de buenas prácticas, carteles que podéis descargar y personalizar con el logo de la empresa para poder hacer divulgación entre los trabajadores, etcétera, etcétera. Pues nada, hasta aquí el webinario, y ahora pasaremos al turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta, pero os recuerdo un poquito cómo las podéis hacer llegar. Podéis escribir a través del apartado preguntas y respuestas, y Isa nos las leerá, o directamente levantáis la mano y Isa también os dará paso para que entréis por voz. Pues Isa, yo llevo un rato hablando, te cedo la palabra y tú me dices si hay alguna preguntita. Mira, sí, Begoña dice, en las evaluaciones de riesgo, la perspectiva de género y edad solo se integra por medio de la ergonomía. Dice, ¿habría otro medio para integrar la perspectiva de género? Dice, por otro lado, ¿de quién es competencia en una empresa diseñar el mapa de edad, género, puesto de trabajo y tareas? ¿El servicio de prevención o el comité de igualdad? Vale, te escuchaba un poco flojo, pero he entendido que preguntaban que si integrar la perspectiva de género sobre la materia de ergonomía. No, era mi materia de hoy, ¿no? El webinario de hoy estaba centrado en cómo integrar, ¿no? en la ergonomía laboral la perspectiva de edad y género, pero lo tenemos que integrar en todo, en los riesgos psicosociales, en los riesgos biológicos, de químicos, etcétera. De hecho, probablemente otros compañeros míos, especialistas en estas materias, en los próximos meses, pues también realizarán webinarios donde se tratará específicamente, ¿no? cómo gestionarlo. Y el mapa, ¿quién es el responsable, ¿no? de hacer el mapa de trabajo? Bueno, es responsabilidad de prevención conocer este mapa de trabajo. Probablemente habrá empresas que este mapa por ocupaciones, ¿no? desagregado por edad y género, lo tenga recursos humanos, ¿no? Recursos humanos es realmente quien tiene esta información. Entonces, consejo práctico. El técnico de prevención, el responsable de prevención de la empresa, solicita a recursos humanos este mapa. Y lo que sí que tienen que hacer prevención es mimarlo mucho, lo que decíamos, ¿no? Cuando hagamos el listado de tareas de cada puesto, ver si quizá también en nuestra empresa hay esta desagregación de tareas por género o por edad, para intentar, el objetivo al final es implantar mejoras preventivas para todos. Esto también nos dará información. Claro, si yo hago una evaluación ergonómica y me salen, ¿no? Las cosas que debo hacer es no hacer evaluaciones diferenciadas por sexo, por así decirlo, pero sí el análisis, ¿no? Yo qué sé, manipulación manual de cargas, cojo el valor más de máxima protección, pero luego yo analizo, ¿no? Si nos está dando ¿no? las muestras que yo he cogido un nivel de riesgo diferente en hombres y mujeres, y sobre todo si tengo información de estudios epidemiológicos y veo que hay más patologías X en hombres o mujeres, intento analizar el porqué. Y uno de los porqués igual lo voy a encontrar en este mapa de puestos y de tareas y profesiones desagregado por género y edad. Muy bien, ¿qué más, Isa? Vale, pues de momento no hay ninguna pregunta más. Muy bien.
Mira, una pregunta que nos suelen hacer, si doy un poquito de tiempo por si hay alguna pregunta, y si no ya enseguida vamos a concluir, pero unas preguntas que nos suele llegar es si cuando hago una evaluación ergonómica tengo que hacer una evaluación para hombres y una evaluación para mujeres. Lo cierto es que aún hay un poquito a nivel de expertos este debate. Este año asistí a un congreso donde un congreso internacional, donde algunas de las cosas que se debatían en algunos países era si hacer la evaluación para mujeres y la evaluación para hombres. Mi opinión, y es la opinión de los expertos aquí en España, es que no se deben hacer evaluaciones para hombres y evaluaciones para mujeres. Lo que se debe hacer es asegurarnos que realmente los resultados de una evaluación tienen en cuenta a la diversidad de personas que ocupan el puesto y de que un nivel X es seguro para todos y no solo para algún colectivo en concreto. Y detectar si un nivel X es seguro para la mayoría, pero hay un colectivo que no, intentar aquí implantar medidas específicas. Lo ideal que sean medidas extrapolables para todos para mejorar las condiciones. Pero si a alguien le pudiera surgir esta pregunta, en principio no hay que hacer evaluaciones diferenciadas. Lo que sí que hay que hacer es pensar en la diversidad de las personas que están ocupando el puesto de trabajo ahora y el que lo pueden ocupar en un futuro. Isa, ¿seguimos sin más preguntas? Sí, seguimos sin más preguntas. Pues perfecto, así cumplimos con el horario. Nada, un placer, agradecer una vez más a todos los que hoy habéis hecho el hueco en vuestra agenda para asistir. La verdad es que hemos tenido muchos asistentes, la cual cosa me alegra personalmente, pero también me alegra porque, bueno, entiendo que es una temática, ¿no?, que genera interés, y si genera interés quiere decir que en las empresas se está trabajando realmente para hacer una integración de la perspectiva de edad de género y al final lo que se consigue es unas condiciones ergonómicas y laborales más seguras y saludables para todos. Un placer y hasta la próxima. Muchas gracias.